Namaste. Un gusto volver a encontrarnos en este canal, siempre agradeciendo desde lo más hondo del corazón todo el apoyo que sentimos por tanta gente que se ha alineado en esta plataforma, con sus suscripciones, con los comentarios que nos hacen de los videos, nos dan la fuerza a seguir adelante, y es lo que estamos haciendo. Así que desde lo más profundo del corazón, gracias por todo el apoyo, por toda la entrega. Vamos a seguir con este sistema de preguntas y respuestas. Hay mucha gente que está escribiendo, voy contestando lo que podemos, porque es mucha la demanda. Bueno, en este caso hay una hermanita, Pamela Rocío, que dice: buen día, estuve en este camino espiritual y me sentía muy bien, pero las personas que te rodean, sumado a errores que uno comete, me sacaron de esta felicidad que transitaba. He perdido la fuerza y la voluntad para recuperarla. ¿Qué puedo hacer, Nahual? Pasa muy seguido esto. La diferencia que acá en lo que expresa Pame Rocío pone como primer elemento que me sacó de este lugar, dice: las personas que te rodean, sumado los errores que uno comete. Los errores que uno comete en el campo espiritual, cuando va transitando este tema, son los que sincrónicamente traen las circunstancias que se acercan, ¿cierto? Los elementos, los hechos, para de alguna manera obstaculizar el camino espiritual. No es que las personas que aparecen me sacan del camino espiritual. Mis errores, ¿cuáles son los errores que a uno lo puede sacar del camino espiritual? Y volver a entrar en el paradigma del ego. Volver a entrar en el lenguaje dual. Eso nos saca del camino espiritual. Porque cuando uno transita el camino espiritual, hay elementos que afirman que uno está ahí, no es algo utópico. Están sucediendo cosas increíbles en el camino espiritual. Cambia el punto de encaje. ¿Qué es el punto de encaje? El punto donde percibimos la realidad. Es un punto de percepción. Antes, fuera de lo que es un camino evolutivo, en la mente mecánica, eso está estratificado y no se mueve. Entonces, la realidad es siempre la misma, no hay cambio. Cuando uno entra en este salto cuántico de percibir la vida desde el plano espiritual y no desde la mente lineal, lo que ocurre es un cambio en el foco perceptual. Ese punto de encaje se corre, ese centro se corre, y empezamos a ver una realidad mucho más amplia. Ustedes piensen que al cerebro le llegan 400.000 millones de bits de información por segundo. O sea que eso sería el campo de la realidad. Pero las creencias limitantes, esto no, van obstaculizando todo ese bombardeo increíble que llegaríamos a tener un esbozo de la realidad para reducirlo simplemente a 2.000 bits de información. De 400.000 millones de bits de información, que es la realidad, solo somos conscientes de 2.000, una pequeña franja, y nos movemos en ese pequeño mundo. Cuando uno empieza a transitar un camino evolutivo, ese punto se corre y obviamente que entran millones de bits de información para poder ver una realidad más amplia. No solamente ver una realidad más amplia, sino poder de alguna manera
transformar nuestra vida, porque hay un montón de otras posibilidades infinitas de cambiar nuestra realidad. Desde ese punto de vista, de ese enfoque dimensionalmente enorme. Entonces, cuando de alguna manera nos empezamos a dormir, empezamos a salir de esa carretera iluminada por muchas circunstancias, volvemos a caer en las garras del ego, del sueño profundo. Eso pasa muchas veces después de un despertar espiritual. Viene como un coletazo, para que en un futuro más lejano podamos volver a la senda. Pero para eso tenemos que estar y darnos cuenta de por qué pasa esto. Entramos otra vez a derrapar de esa carretera y a entrar en el campo del ego. Y ahí las viejas historias, los viejos paradigmas, las viejas formas de ver la realidad, los viejos amigos que no están interesados en esta nueva visión mía, me van llevando, voy cayendo desde ese lugar y voy a perder la conexión con la totalidad. ¿Y eso cómo se manifiesta adentro? Insatisfacción. Hay un agujero existencial adentro mío que reclama volver al sabor de lo sagrado, y lo he perdido de alguna manera. Y entonces mi desesperación, que empiezo a vivir nuevamente el viejo territorio que ya conozco, con síntomas, con dolores, con bloqueos, con formas como la realidad se me presenta, de una forma a veces dura. Pierdo la voluntad, pierdo la fuerza y vuelvo a caer en el sueño del ego. Pero hay algo que ya no cambia. Una vez que yo probé el sabor de lo sagrado, eso ya no se borra nunca más. Queda un registro ahí. Entonces ahí empieza mi segunda búsqueda en el plano espiritual. Y requiere un enorme esfuerzo, volver al camino, al origen. Un esfuerzo de voluntad que no es la egoica, no es la voluntad del ego. Porque en el momento que le pedimos a la voluntad limitada para tener fuerzas para volver, inmediatamente vamos a caer nuevamente en las viejas costumbres. Tiene que haber una voluntad que venga de un orden superior, de un plano supramental. Conocemos nosotros que tenemos un super yo, es decir, un yo que está más allá de este tiempo y este espacio, no está condicionado. A esa mente hay que pedirle la voluntad de volver al territorio sagrado. Y de pronto aparece, ante nuestro ruego, ante nuestra plegaria de volver al camino espiritual, comienza a aparecer dentro nuestro una lucecita que se empieza a encender, una lucecita que ya es vieja, que ya la conozco, pero la empiezo a avivar nuevamente. Y empiezo a volver a mirar como miraba cuando estaba en mi camino de evolución, porque ahí estaba alineado y ahora me encuentro en un plano neurótico, dividido y dual, donde muchos años pasé esa visión y ahora vuelvo a caer, pero ya algo quedó, un registro dentro mío. Lo que tengo que hacer es volver a enfocar mi conciencia en esa pequeña llama de la experiencia ya vivida. Aunque haya sido un tiempo corto, pero ya queda una impronta interna que me marcó cuando yo transitaba el camino hacia el despertar espiritual. Entonces la conciencia enfocada nuevamente a esa llama la empieza a alimentar. Y de pronto empiezo a sentir en este tránsito que hay una posibilidad, una puerta que veo un pequeño fragmento de luz y hacia allí voy. Y esa luz se empieza a agrandar cada vez más. Y siento que estoy volviendo a casa, a que esa experiencia sagrada vuelva a tener en mí el arraigo. Y cuando abro el portal y vuelvo otra vez a
a ese camino que había elegido, aún lo veo más luminoso, lo veo más trascendente. Pero la segunda vez que uno entra a este sendero, ya si se cae la próxima vez va a ser por muy poquito tiempo, porque esa experiencia de lo sagrado va arraigando en todo el cuerpo, físico, etérico, emocional, mental, supramental. Ya he tocado esa experiencia y ya no hay vuelta atrás. Podrá haber tropezones, podrá haber desvíos, pero son transitorios. La fuerza del espíritu y la conciencia inmediatamente me va a rescatar para que no vuelva a caer en las garras del ego, el sueño profundo. Entonces, no hay que desanimarse por una caída de esta, pero no podemos hacer responsables de las otras personas que nos sacan de esta experiencia, sino que es nuestra propia dormidera, nuestra propia ilusión la que puede abrir nuevamente el paradigma de lo viejo. Pero una vez que ya he probado, ¿no?, el camino luminoso, ya no hay vuelta atrás. Entonces, la síntesis de todo esto, que podemos caer del camino espiritual, podemos caer de la senda, pero esa caída ya va a ser transitoria. Inmediatamente tenemos que darnos cuenta, ¿cierto?, que ese rumbo lo tenemos que recuperar, que ya lo conocemos, no es algo nuevo que tenemos que descubrir, sino que es un tránsito que ya hemos conocido y vamos tras esos pasos nuestros que van hasta ahí esperándonos, con la conciencia de que recuperar eso es parte de nuestra evolución espiritual. Entonces quiero decirles, ¿no?, que no se desanimen por estas pequeñas caídas, para poder recuperar nuevamente el territorio digno del camino espiritual. Namaste.